Estos últimos años, Japón ha sido noticia por su inquietante rearme. De hecho, el país ha iniciado el programa de armamento más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿por qué? Pues porque esta parte de Asia ha entrado en un contexto geopolítico cada vez más complejo, marcado por rivalidades crecientes. En el caso de Japón, ya sea con China o incluso con Corea del Norte, es por eso que hoy te proponemos descubrir la historia del ejército japonés, así como su rearme, pero también entender las razones detrás de esta decisión y sus consecuencias. Vamos allá. Antes de 1945, Japón tenía una larga historia de armamento y militarismo, culminando en la expansión imperialista de principios del siglo XX. Hasta el siglo XIX, los samuráis eran la clase de guerra del Japón feudal, utilizando principalmente armas como katanas, arcos y lanzas. En el periodo Edo, que dura en 1613 a 1868, estuvo marcado por una relativa paz y estabilidad. El armamento evolucionó lentamente, con pocas innovaciones significativas. Además, en ese momento Japón adoptó una estricta política aislacionista, limitando los contactos con el exterior, lo que ralentizó la innovación militar. Luego llegó la era Meiji, de 1868 a 1912, cuando el país experimenta una rápida modernización, tras la apertura forzada de Japón por las potencias occidentales. El país emprendió entonces una modernización rápida, adoptando las tecnologías militares occidentales. En ese momento cuando surge el ejército moderno, basado en los modelos europeos, que entonces tres conflictos: la guerra sino-japonesa de 1894 a 1895, la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, así como la Primera Guerra Mundial, donde Japón se expandió en el Pacífico y en China. Después, en la década de 1930, se observa el ascenso de un gobierno militarista japonés, con un aumento del gasto militar y de la producción de armas. Cabe destacar que Japón invadió Manchuria en 1931, luego China en 1937, persiguiendo una política de expansión agresiva. Luego llega la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Japón atacó Pearl Harbor, lo que provocó la entrada en guerra de Estados Unidos. El país ocupó rápidamente vastos territorios en Asia y en el Pacífico antes de sufrir derrotas importantes a partir de 1942. La derrota en 1945 marcó el final de esta era de militarismo y la disolución del ejército japonés. Conmocionados por las atrocidades de la guerra, especialmente por los desastres de las dos bombas atómicas, los japoneses quieren pasar a página. Quieren convertirse en un ejemplo de pacifismo. Es importante no olvidar que lanzó sus bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto a las 8:16, la bomba atómica Little Boy de uranio fue lanzada desde el bombardero B-29 Enola Gay a 9.500 metros de altitud y explotó sobre Hiroshima. Destruyó la ciudad en una zona de 12 kilómetros cuadrados, en una fracción de segundo. La potencia del artefacto era de 15 kT y la temperatura en el centro de la explosión rozaba los 4.000 grados centígrados. 3 días después, Estados Unidos atacó Nagasaki con la bomba de plutonio Fat Man desde el B-29 Bockscar a las 10:58. La ciudad sufrió una deflagración de una potencia de 20 kT. El hongo atómico se elevó a 18 kilómetros de altitud y 6 kilómetros cuadrados de la ciudad fueron completamente destruidos. Sin embargo, aunque esta segunda bomba tenía una potencia superior a la primera, los daños fueron menores en comparación con Hiroshima, porque Nagasaki es montañosa, lo que la protegió parcialmente. Se estima que estos dos bombardeos costaron la vida de 90.000 y 140.000 personas en Hiroshima y entre 60.000 y 80.000 habitantes en Nagasaki. Ante este desastre, Japón capituló sin condiciones el 2 de septiembre de 1945, cuando se consideraba un nuevo ataque atómico en Tokio o Sapporo. Rápidamente, muchos científicos señalaron el carácter inmoral y el contrario al derecho internacional de los ataques nucleares. Algunos incluso llegaron a calificarlos de crímenes de guerra. Esto tuvo como consecuencia que en 1947, un artículo, el número 9, adquirió un lugar importante en la Constitución japonesa, titulado Renuncia a la guerra.
establece que el Estado no se reconoce el derecho de beligerancia, por lo que no hay, o más bien ya no hay, ejército. Sin embargo, en 1954 nacen las Fuerzas de Autodefensa japonesas, pero su trabajo se centraba en operaciones de rescate y mantenimiento de la paz. Luego, en 1992, se envían militares a Camboya como Cascos Azules, que son fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Así permaneció hasta 2014, cuando el rearme se convirtió en una realidad debido a las tensiones con China. De hecho, el gobierno de Shinzo Abe, que era entonces el primer ministro, decidió derogar el famoso artículo 9. Sin embargo, la nación mantiene 3 principios importantes: no desarrollar, no poseer y no introducir armas nucleares en el territorio. ¿Qué representan hoy las Fuerzas Armadas japonesas? Pues bien, en la actualidad el país dispone de una fuerza militar sofisticada y bien equipada, conocida como las Fuerzas de Autodefensa de Japón, también llamadas JSDF. No se definen como un ejército, sino como una fuerza de autodefensa. En total, las fuerzas de autodefensa tendrían 240.000 soldados y 55.000 reservistas, lo que sitúa a la nación nipona en el 5º puesto mundial de las mayores potencias militares en 2024. Las JSDF están compuestas por la Fuerza Terrestre, la Fuerza Marítima y la Fuerza Aérea. Veamos cada una de estas ramas antes de analizar el presupuesto militar nipón. La Fuerza Terrestre de Autodefensa japonesa está bien equipada con tanques de combate modernos, vehículos blindados y artillería. Japón ha invertido en la modernización de su equipamiento militar y la formación de sus soldados para fortalecer sus capacidades de defensa. También cuenta con fuerzas especiales bien entrenadas y capacidades logísticas robustas. Estas fuerzas especiales son conocidas como Tokushu Butai y están altamente entrenadas y equipadas para llevar a cabo misiones especializadas como la lucha contra el terrorismo y el rescate de rehenes. Un ejemplo de ello es el equipo del asalto especial, Special Assault Team, una unidad antiterrorista desplegada en algunas prefecturas bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Policía. También está la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa, una de las más avanzadas de Asia, con aproximadamente 44.000 hombres. Dispone de destructores, fragatas, submarinos y patrulleras. En total, cuenta con unos 130 barcos de guerra, incluidos una veintena de submarinos, 4 fragatas y 33 destructores, entre ellos 3 de la clase Asahi y 4 del tipo 119DD. Además, tiene 4 destructores portahelicópteros de la clase Hyuga: JDS Hyuga, JDS Ise, JDS Izumo y JDS Kaga. Esto posiciona a Japón entre las mejores flotas mundiales detrás de Estados Unidos y China. Por último, esta Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa, que cuenta con 45.600 hombres y más de 1.590 aviones, incluyendo 300 aviones de combate, además de helicópteros y drones. Entre sus casas están los F-15J, F-2 y F-35, comprados a Estados Unidos, así como aviones de transporte C-130 y drones de reconocimiento. En cuanto a las fuerzas terrestres, en 2016 contaban con 157.000 soldados, de los cuales 7.000 eran reservistas y 400 tanques, incluyendo el tanque tipo 10, fabricado por Mitsubishi Heavy Industries. Ahora vamos de cerca con el presupuesto militar japonés. El país había limitado sus gastos militares al umbral simbólico del 1% de su PIB entre 1974 y 2020. Todo cambió con el conflicto en Ucrania. Desde entonces, Japón decidió aumentar su presupuesto de defensa al 2% de su Producto Interior Bruto para 2027. Este 2% sigue siendo el modelo del objetivo financiero de los países de la OTAN. Al aprobarse el presupuesto de 2024, la Cámara de Consejeros validó una partida de 112 billones de yenes, aproximadamente 738.000 millones de dólares, de los cuales 51.000 millones se destinarán a la defensa, un récord. Sin embargo, Japón sigue siendo una potencia militar media, aunque es la tercera mayor económica del mundo. No obstante, el país se ubica tercero en el ranking de gastos militares más altos, detrás de Estados Unidos y China. Japón explica que quiere protegerse contra las presiones de China. Ya en 2021, unos meses después de su elección, el nuevo primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció que quería aumentar el presupuesto de defensa a 68.000 millones de dólares para 2027. De hecho, se prometió que este presupuesto se duplicará en 5 años.
La investigadora Valerie Nicket, de la Fundación para Investigación Estratégica, explica este gesto al diario Les Echos. Tokio debe garantías a Estados Unidos para asegurar que se mantengan bien anclados en la región. El símbolo de un presupuesto del 2% es parte de estas garantías. Se trata del mayor aumento de gastos militares desde 1945. El objetivo es tener todas las capacidades necesarias para una contraofensiva, lo que incluye la compra de misiles de largo alcance capaces de atacar buques de guerra y objetivos como China y Corea del Norte. Sin embargo, estas medidas dividen en Japón. Por ejemplo, Toshiya Kobayashi, subdirector de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Comunista Japonés, se ha mostrado firmemente en contra del presupuesto militar de 2024. Explica que esto tendrá un impacto enorme en las condiciones de vida de los japoneses, incluidas las inversiones en educación y servicios sociales. Para encontrar una cantidad de dinero tan grande, recordemos, 738 mil millones de dólares, el gobierno decidió recortar en los beneficios sociales del país, ya que son escasos y desiguales, mientras que el pueblo japonés se enfrenta a un aumento en el costo de vida desde hace 2 años. Además, esto implica una reducción en la cantidad de dinero destinada a los centros de cuidados a domicilio, justo cuando el país está experimentando uno de los envejecimientos más rápidos del mundo, y las personas mayores ya están desatendidas con pensiones de jubilación que están por debajo de la tasa de inflación. Pero ya antes del inicio del conflicto en Ucrania, Japón comenzó a rearmarse, especialmente por la amenaza de Corea del Norte, que ha multiplicado sus pruebas militares. En 2018, el país anunció la transformación de sus 2 portahelicópteros de clase Izumo en portaaviones ligeros capaces de desplegar cazas F-35B americanos. Este cambio en la aviación naval provocó una fuerte polémica, pues algunos sectores de la clase política consideraban que violaba el espíritu pacifista del artículo 9 de la Constitución. Luego, en 2015, Japón comenzó a diseñar un cañón eléctrico de propulsión electromagnética para neutralizar misiles hipersónicos, y fue probado con éxito en noviembre de 2023. Este cañón, también llamado Railgun, es capaz de disparar un proyectil a velocidad hipersónica, es decir, más de 2000 m por segundo, lo que es 5,8 veces la velocidad del sonido. No es una nueva invención, ya que ha sido probado en múltiples ocasiones en las últimas décadas, pero ningún ejército cuenta todavía con equipos realmente operativos. Este cañón sería capaz de lanzar proyectiles a diferentes velocidades, manipulando el nivel de energía y adaptándolo a la velocidad del misil entrante. Para destruir un misil supersónico, el cañón actuaría como una ametralladora rápida para disparar un máximo de ojivas en un mínimo de tiempo, realizando movimientos de barrido. Para que funcione, el material de las ojivas debe ser muy resistente para soportar la potencia del disparo y tener una excelente conductividad eléctrica. El Railgun japonés ya ha sido probado como prototipo y podía disparar un proyectil a una velocidad máxima de 2300 metros por segundo. El objetivo del ejército japonés es utilizarlo como un elemento de defensa aérea lo suficientemente rápido para interceptar misiles hipersónicos, como los que posee China y que ya están operativos desde hace un tiempo. La prueba fue realizada por la Agencia de Investigación Militar Japonesa en un buque en el mar, el JS Asuka, especialmente diseñado para probar armamento. El objetivo de este ensayo era verificar sus capacidades de disparo en movimiento y también la erosión del rail después de los disparos, un punto crítico en este tipo de armas debido a la brutal aceleración del proyectil. La masa y la velocidad inicial del proyectil no se anunciaron, solo se sabe que tenía un calibre de 40 milímetros. Así, podría contemplar el escudo y completarse así los antimisiles de Japón para finales de la década. En junio de 2024, se supo que Japón se unió a Francia y Alemania para desarrollar otro cañón electromagnético. Esto demuestra que la nación nipona aprovecha su rearme para acercarse a sus aliados como la OTAN y Corea del Sur. En octubre de 2023, tuvieron lugar los primeros ejercicios militares aéreos entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Si bien Corea del Sur y Japón ya habían realizado ejercicios aéreos con el ejército americano, nunca habían hecho maniobras conjuntas. No debemos olvidar que Japón es cercano a Estados Unidos. De hecho, unos 50,000 soldados americanos están presentes en el archipiélago, especialmente en Okinawa.
Estos ejercicios son un símbolo de la nueva relación trilateral que se ha desarrollado entre 2022 frente a las crecientes tensiones con Corea del Norte y también con China. El bombardero americano de alcance B-52 Stratofortress, capaz de transportar armamento nuclear, participó en este ejercicio, acompañado de cazas japoneses y surcoreanos. Este ejercicio siguió a la reunión entre los tres países en Camp David unos meses antes. No olvidemos que su llegada es una forma en la que Washington muestra su disuasión nuclear en la península coreana. Para Seúl y Tokio, este ejercicio es un nuevo símbolo de su acercamiento frente a la amenaza norcoreana. En diciembre de 2023, Japón también se une al programa europeo de drones llamado MALE, obteniendo el estatus de observador. El proyecto de drone de media altitud y larga autonomía, también conocido como MALE o MALE, es una iniciativa conjunta de Francia, Alemania, Italia y España. Este programa tiene como objetivo desarrollar un dron de reconocimiento capaz de volar a altitud media con una gran autonomía. El proyecto está dirigido por Airbus Defence and Space, con Dassault Aviation y Leonardo como principales subcontratistas. Llamado Eurodrone, está diseñado para tener una masa de aproximadamente 10 toneladas, una envergadura de 30 metros, una longitud de 17 metros y una altura de 6 metros. Debe ser capaz de volar a 13.700 metros de altitud, a una velocidad de crucero de 500 km por hora. Está equipado con 2 turbohélices Catalyst suministrados por Avio Aero y tendrá una autonomía de 30 horas. Así, el objetivo principal de este programa es proporcionar a los ejércitos de los países participantes un dron capaz de realizar misiones de vigilancia y reconocimiento, al tiempo que garantiza la soberanía e independencia europeas en materia de defensa. También en diciembre de 2023 se supo que por primera vez Japón va a ayudar a Estados Unidos a suministrar armas a Ucrania. A pesar de que el país prohíbe la venta de armas letales al extranjero, comenzará a entregar misiles Patriot a Estados Unidos, permitiéndole recurrir a sus propios stocks y abastecer al ejército ucraniano. Así, el grupo japonés Mitsubishi Heavy Industries será autorizado a vender a Estados Unidos misiles tierra-aire Patriot Advanced Capability tipo PAC-2 y PAC-3, que el grupo fabrica actualmente en el archipiélago. En los años 2000, dentro del marco de un acuerdo de defensa entre Tokio y Washington, se negociaron contratos de licencia con las empresas de defensa estadounidenses Lockheed Martin y RTX, anteriormente Raytheon Technologies. De esta forma, indirectamente, la nación nipona autoriza el envío de armas letales. Hasta ahora, solo se podían entregar componentes fabricados de bajo licencia a un puñado de países socios. Y ningún armamento completo, capaz de matar o herir, podía ser vendido fuera del país. De hecho, Japón entrega directamente a Ucrania solo algunos equipos de protección como cascos o chalecos antibalas. Cabe destacar que antes de liberalizar estas exportaciones, el gobierno japonés tuvo que luchar con los partidos que forman la coalición dentro del ejecutivo, ya que toda la industria de defensa estuvo paralizada por un debate interno extremadamente político. La mayor parte del bloqueo provino de Komeito, un partido fundado en los años 1960 por miembros del movimiento budista Soka Gakkai. Se presenta como un gran defensor de los principios pacifistas de la constitución japonesa y frena cualquier reforma precipitada de grandes principios que actualmente rigen las entregas de armas al exterior. Sin embargo, en los últimos años han tenido en cuenta el aumento de las tensiones regionales en torno a Taiwán, China y Corea del Norte, así como las presiones de socios como Estados Unidos, el Reino Unido e Italia, que desean que Japón flexibilice sus normas de exportación de equipos militares para permitir el desarrollo de un avión de combate furtivo de sexta generación. De hecho, a mediados de diciembre de 2023, Tokio, Roma y Londres celebraron la creación de la estructura que supervisará el desarrollo de este nuevo caza, diseñado conjuntamente por BAE Systems, Mitsubishi Heavy Industries y Leonardo, y que estará listo para el año 2035. Pero antes de comprometerse plenamente con este proyecto, evaluando varias decenas de miles de millones de dólares, los socios de Japón querían estar seguros de que podrían vender libremente su avión a nivel internacional. El gobierno de Fumio Kishida tuvo que convencer al Komeito de suavizar su postura, mientras que el partido del primer ministro japonés estaba en una posición de debilidad y su popularidad estaba en su punto más bajo debido a que decenas de parlamentarios de su partido, el LPLD, se vieron implicados en un vasto escándalo político-financiero.
Aunque parecía difícil, en marzo de 2024 se supo que Japón autorizaba la exportación de sus futuros aviones de combate. Así, se observa que, con el paso de los meses, el gobierno de Fumio Kishida logró convencer a sus socios electorales de aceptar la venta internacional de este caza. Observando desde cerca, se ve que esto fue posible gracias a condiciones estrictas. De hecho, el jefe del gobierno aseguró que el avión solo se vendería potencialmente a países que ya hubieran firmado acuerdos de defensa y transferencia de tecnología con Tokio, un total de 15 naciones, incluidas Francia, Australia, India y Tailandia. Además, en teoría, no se entregará directamente a países en guerra. El primer ministro también aseguró que cada futura exportación sería aprobada por el gobierno nipón. Ahora, echemos un vistazo a las características de este avión. Esta colaboración permite a Japón aprovechar las tecnologías avanzadas de sus asociados. Llamado F-3, muchos misterios aún rodean a este avión de nueva generación. Sin embargo, se sabe que la producción debería comenzar hacia 2030 y que un prototipo debería estar desplegado para 2035. Como se mencionó anteriormente, el proyecto estará a cargo de la británica BAE Systems y la italiana Leonardo. Por parte de Japón, estará a cargo del conglomerado Mitsubishi. Anteriormente conocido como Zaibatsu, ya era un importante complejo militar industrial japonés antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cabe señalar que esta no es la primera vez que Japón se embarca en un prototipo nipón. De hecho, en 2016 se presentó el X-2 Shinsin. Este prototipo de avión de combate de quinta generación también fue desarrollado por Mitsubishi. Centrado en la furtividad y la guerra electrónica, mide 14 metros de largo y 9 metros de ancho. De hecho, su diseño debería ser retomado en el desarrollo del avión F-3. El X-2 Shinshin está equipado con un empuje de vectorial tridimensional. Esto significa que es controlado por 3 paletas situadas en cada tobera. En cuanto a los controles de vuelo eléctricos, se decidió utilizar fibra óptica en lugar de cables tradicionales. El objetivo aquí es obtener un mayor ancho de banda y una inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas. Este aparato también tendrá un radar de antena activa y una tecnología llamada función de autorreparación de los controles de vuelo. Esto debería permitir que el avión detecte automáticamente si aparecen daños en los timones del aparato. Entonces será posible ajustar el uso de los timones restantes para permitir que el avión aterrice sin problemas. Pero con el F-3, está claro que la nación nipona espera fortalecer sus relaciones con sus aliados, especialmente europeos y estadounidenses, pero también quiere imponerse como una potencia militar importante. Luego, en enero de 2024, se supo que por primera vez se firmó un contrato para la compra por parte de Japón de 400 misiles de crucero americanos Tomahawk. El país se dota así de una capacidad de ataque terrestre de largo alcance. De hecho, estos misiles de ataque terrestre japoneses, con un alcance de 1.600 kilómetros, pronto alcanzarán todo el territorio norcoreano, así como las costas chinas. Este contrato, valorado en $2.350 millones, incluirá 200 misiles en su versión Block 4 y 200 en el Block 5. Esta última es la evolución más reciente del BGM-109 americano, desplegado desde 1983 en todos los destructores y cruceros de la Marina de los Estados Unidos. Como habrás entendido, el país explica esta venta como parte de su nueva estrategia de defensa nacional, cuyo objetivo es dotarse de una nueva capacidad de contraataque para disuadir a cualquier adversario de atacar primero al país nipón. Ahora veamos más de cerca por qué Japón está tan preocupado por China y Corea del Norte. Desde los últimos años, China está modernizando su ejército y poniendo cada vez más presión sobre Taiwán. La situación entre China y la isla es compleja. De hecho, el Imperio del Medio considera que Taiwán forma parte integral de su territorio. En 1949, también cuando los nacionalistas chinos perdieron la guerra civil, Taiwán se convirtió en un país independiente, pero la nación china no lo tolera y por lo tanto busca reunificar el país. Pero eso no es todo. Hay que saber que Taiwán ocupa una posición estratégica en el mar de China Oriental. De hecho, la isla protege varias rutas marítimas importantes del control chino, lo que le permite importar petróleo y otros productos básicos esenciales. Países como Japón son muy dependientes de ello.
Controlar la isla le permitiría entonces a China fortalecer su posición en la región y darle mejor acceso al Océano Pacífico. Sin embargo, como puedes ver, esto sería un verdadero problema para la nación nipona. También podemos hablar de las crecientes tensiones en el mar de China Meridional. Estas tensiones se deben principalmente a reivindicaciones territoriales entre varios países, entre ellos China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán. China reclama gran parte de esa área, delimitada por la línea de 9 trazos, lo que se superpone a las reivindicaciones de otros países. Cabe señalar que la región es rica en recursos naturales, en particular petróleo, gas natural y peces, lo que despierta codicia aún más, dado que también es una ruta marítima crucial para el comercio mundial. A pesar de estas tensiones, en los últimos años, China ha construido instalaciones militares en varias islas, aumentando las tensiones con otros países vecinos, pero también con Estados Unidos. Lo que también preocupa a Japón es que China destina un poco más del 2% de su PIB a su presupuesto militar, y que en los últimos años el país no ha dejado de modernizar su ejército. Por ejemplo, sus capacidades navales han aumentado considerablemente y ahora están tan avanzadas como la de los Estados Unidos. Sin embargo, hace algunos años el país estaba rezagado. Lo mismo ocurre en el lado aéreo, donde el Estado chino ocupa el tercer lugar detrás de Estados Unidos y Rusia. De hecho, el Imperio del Medio cuenta con 2.800 aviones, de los cuales 2.500 son de combate. En cuanto a su ejército terrestre, está compuesto por 975.000 hombres. Así, China posee un arsenal de varios de miles de armas capaces de golpear un adversario regional a varios kilómetros de miles. De hecho, solo se considera la tercera potencia más militar del mundo. Sin embargo, tampoco hay que olvidar el rápido desarrollo del arsenal balístico norcoreano. Está claro que Corea del Norte es otro país que no se puede ignorar. Sobre todo porque se supone que el país tiene la capacidad de atacar Tokio con armas nucleares montadas en misiles balísticos. Japón quiere, por tanto, protegerse. Cabe señalar que Corea del Norte realizó su primera prueba atómica en 2006, y la sexta y la última hasta la fecha data de 2017. 18 años después de la primera prueba, en 2024, posee más de 40 ojivas nucleares, y se espera que esta cifra continúe aumentando en los próximos años. Además, el régimen considera su programa nuclear como esencial para su supervivencia y lo ha inscrito en su constitución como parte de su estatus de potencia nuclear. Además, el dictador ha declarado que el país no dudará en responder con armas atómicas si es provocado por armas nucleares. También ordenó la expansión del arsenal nuclear norcoreano y el desarrollo de un misil balístico intercontinental. Este nuevo dispositivo debería poder golpear directamente el territorio americano, enemigo jurado del dictador. Así, poco tiempo después, el 18 de diciembre de 2023, se descubrió el lanzamiento de un misil balístico intercontinental alias ICBM, llamado Hwasong-18. Recorrió poco más de 1.000 kilómetros de distancia horizontal y alcanzó una altitud máxima de unos 6.000 kilómetros. Alrededor de las 9:37 hora japonesa, el misil cayó en el mar. Este lanzamiento se produjo solo unas horas después del lanzamiento de un misil de corto alcance. Este es el tercer lanzamiento de este tipo por parte del Pyongyang, después de los lanzamientos de abril y julio de 2023, y en total el quinto lanzamiento de Pyongyang este año. Así, 2023 marca el año en que Corea del Norte llevó a cabo un número récord de pruebas de misiles. Por lo tanto, se comprenden las preocupaciones de la nación nipona, que se siente cada vez más amenazada. En respuesta, Seúl, Tokio y Washington, además de condenar los lanzamientos, advirtieron a Pyongyang que cualquier ataque nuclear contra los Estados Unidos o sus aliados resultaría en el fin del régimen de Kim Jong-un. El primer ministro japonés Fumio Kishida también añadió que Corea del Norte representaba una amenaza para la paz y la estabilidad en la región. Además, los aliados han reforzado su cooperación en defensa y han activado un sistema de intercambio de datos en tiempo real sobre los lanzamientos de misiles norcoreanos y las fuerzas militares de los 3 países aliados. En un esfuerzo de disuasión, las Fuerzas Armadas americanas también enviaron a Corea del Sur el submarino de propulsión nuclear USS Missouri, el portaaviones USS Ronald Reagan y un bombardero estratégico B-52. Desde entonces, en abril de 2024, Corea del Norte volvió a disparar un misil balístico hacia el mar de Japón. Por lo tanto, las tensiones están lejos de disminuir. Tampoco debemos olvidar que Japón tiene disputas territoriales con Rusia en relación con las Islas Kuriles. Lo mismo ocurre en Corea del Sur.
con la que tiene disputas históricas y territoriales, en particular en relación con la isla Takeshima Dokdo. El 14 de agosto de 2024 se supo que el primer ministro japonés Kishida dejaría su cargo en septiembre. 3 años después de asumir la jefatura del gobierno, los escándalos y los malos indicadores económicos acabaron con su mandato. Entonces, uno puede preguntarse si esto tendrá consecuencias en el rearme de Japón. Vemos entonces que Japón, al lanzar su programa de armamento más ambicioso desde la Segunda Guerra Mundial, busca protegerse, pero también imponerse en la escena internacional. Está claro que la carrera armamentística ha comenzado y que Japón está haciendo todo lo posible para poder enfrentarse a sus enemigos, en particular China y Corea del Norte. Todas las armas del ejército están involucradas, fuerza aérea, terrestre e incluso la marina. Todas están siendo actualizadas tratando de obtener las mejores tecnologías militares posibles. Afortunadamente, la Nación del Sol Naciente puede contar con sus aliados, ya sea la Unión Europea, la OTAN o Estados Unidos, quienes están haciendo todo lo posible para apoyar a Tokio. Sin embargo, uno puede preguntarse si esto será suficiente para asegurar la estabilidad de la región.